Feliz domingo en paz del Señor. Domingo de Ramos. Espero que con el tiempo podamos hacer la procesión que se suele hacer en este domingo antes del oficio, tras el cual la Iglesia suele preservar los ramos, como vemos aquí, los quema y los convierte en las cenizas que se usan el año siguiente, en miércoles de cenizas. Pero como no tenemos local propio, todavía no podemos hacerlo. Lo que sí me compartió el capellán católico, que también se pueden comprar. Y es muy cómodo, la verdad. Así que espero tener eso preparado para el año que viene. He decidido esta mañana predicarnos sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, porque tendremos un encuentro virtual por videoconferencia en Viernes Santo. Si Dios quiere, estaremos considerando las 7 palabras que Jesús pronuncia desde la cruz. Hoy vamos a pensar ni siquiera en la entrada triunfal, sino en unas palabras concretas que el Señor pronuncia en este texto. Y vamos a meditar solo en estas palabras. Tengo que reconocer de entrada que esta forma de aproximarse al texto se debe en gran parte a otro predicador que escuché esta semana, Robert Barron, mi predicador católico romano favorito. Tengo que reconocerlo, pero me encanta cómo él analiza los textos. Así que en gran parte este análisis se debe a él. Pero me encantó y pensé, no, yo quiero transmitir este mismo mensaje a mis hermanos en Domingo de Ramos. Estamos ya en la semana, acabando la Cuaresma y entrando en la semana más santa de nuestro calendario litúrgico. Como comunidad hemos orado, como comunidad por primera vez hemos observado un ayuno comunitario, algunos, y estamos estudiando las disciplinas espirituales los jueves. Pero ahora llegamos a una semana que de forma muy especial vamos a contemplar lo que el músico de jazz John Coltrane llamó el amor supremo. El amor redentor de Jesús, poniendo su vida no por los buenos, sino por los pecadores, que somos tú y yo, y en un amor sin igual. Yo quiero sugerir esta mañana que una entrega tan grande de amor divino requiere una respuesta. No puede dejar a nadie indiferente. Exige moralmente una respuesta. Y esta mañana, esta respuesta nos viene las palabras de Jesús: tengo necesidad de esta asna. Traédmela porque tengo necesidad de esta asna. Quiero que meditemos en estas sencillas palabras de Jesús. Me es necesaria esta asna. Cuando el Rey de Reyes viene a la gran ciudad del Rey, Jerusalén, todo le pertenece. Él es creador de cielos y de tierra, y todo es propiedad de Él. Cuando entraban los soldados del Imperio Romano, del ejército romano, se les marcaba en el brazo, en la parte superior del brazo, dando a entender que eran propiedad del Imperio Romano y seguían órdenes de César. Así mismo, cuando a veces los animales se marcan como propiedad de tal o cual persona, de forma similar, tú, cristiano, fuiste marcado en tu bautismo. Cuaresma es un excelente momento para pensar en tu
bautismo, que fuiste marcado con el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y eso te debe de recordar que tu vida, tu cuerpo y alma ya no te pertenecen a ti. Ya en realidad no son tuyos como para decir, pues voy a hacer esto, me voy a dedicar a lo otro. No, fuiste marcado en el nombre de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tu vida pertenece al Rey. Y esta vida tuya fue comprada por el precio más elevado posible. Jesús puso su vida por amor redentor en la cruz. Así que en este momento de Cuaresma, habiendo examinado nuestras vidas, nuestros muchos fracasos, y Dios mediante habiéndonos arrepentido de nuestros pecados y de forma profunda, ahora la pregunta que nos debemos hacer es, Maestro, ¿cuáles son tus órdenes ahora? ¿Has puesto tu dedo en mis faltas? Yo me he arrepentido. Heme aquí, envíame a mí. ¿Y cuáles son las palabras del buen maestro? Tengo necesidad. Tengo necesidad de esta asna. Tengo necesidad de ti. Vamos a pensar en eso. Dice estas palabras, el Señor los necesita. Estrictamente hablando, claro está, el Señor no te necesita. A veces pensamos equivocadamente que Dios creó el mundo porque se sentía solo. Pero eso sería cierto si Dios no fuese trino. Pero el Dios de la Biblia existía siempre en amor comunitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, el Señor creó el universo de la superabundancia de su amor interno como ser trino. Y por lo tanto, como dice el salmista en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Señor, estrictamente hablando, no necesitaba la asna. Aquel que calmó el viento huracanado, aquel que con el poder de su palabra levantó a Lázaro de la muerte, aquel que anduvo sobre las aguas, ¿qué necesidad tenía de entrar montado en una asna? Estrictamente hablando, ninguna. Solo que lo hizo para cumplir las Sagradas Escrituras y toda profecía. Pero el misterio que envuelve estas palabras es que el Dios que nada necesita quiere entrar en sociedad con nosotros, portadores de su imagen. Y nos invita y te invita a ti a ser un coagente en el cumplimiento de su perfecta voluntad. Jesús te invita en sus palabras a entrar en su yugo, ponerte a su costado y llevar a cabo su plan para redimir el mundo. Esto es increíble, es una verdad tan sublime que te transforma, te tiene que transformar la vida. En las palabras de Santo Tomás de Aquino, Dios te hace causa secundaria del cumplimiento de su voluntad. Lo repito, causas secundarias del cumplimiento de su voluntad. Esto es sublime. Tú y yo somos mucho, nos parecemos mucho a esta asna. Una criatura que nunca iba a ser la gran protagonista de la historia, ¿verdad? Más o menos así somos tú y yo. Pocos meses hay aquí. Elon Musk de momento no asiste a nuestra misa.
San Pablo lo dice de la siguiente manera: muchos sabios, muchos poderosos. No somos los superhéroes del mundo. Más bien nos parecemos a esta asna. Sencilla, pero estamos aquí para cumplir una gran misión. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros talentos, carismas, dones. Y lo único que pide es que los pongamos a su servicio. Un don, por definición, es algo que tú has recibido. Y en esta época cuaresma nos enfrentamos a esta pregunta: ¿qué haré yo con los dones que mi buen Dios me ha dado? ¿Se los devolveré a Él para que Él los use como usó esta asna para el cumplimiento del plan divino? ¿O confundiré estos dones como si fuesen propiedad mía, para hacer yo con estos dones lo que mejor me complace? Pero si el don se origina en Dios, ¿quién soy yo para aferrarme a Él y decir, con este don yo voy a hacer esto, yo voy a lograr lo otro? Este no es el plan de Dios para nuestras vidas. Lo voy a decir de otra manera. Quizás estás aquí y tienes dones artísticos. Ahora, estos ejemplos que voy a dar en una congregación tan pequeña, nos vamos a sentir todos aludidos, pero os aseguro que no preparé el sermón pensando, mira, voy a por Sofía, voy a por Ariela, no. Pero quizás estás aquí y tienes dones artísticos, pues pintas muy bien, dibujas muy bien, eres súper creativo, o tienes un don de la música. Y yo pregunto, ¿de quién llegó ese don? ¿Quién te dio ese don? Tú dices, pero yo lo he trabajado mucho. Yo te pregunto, si hubieras nacido en una colina en Mongolia, ¿crees acaso que habrías tenido las oportunidades para potenciar ese don como has tenido aquí en tu vida? ¿Quién te dio ese don? ¿Y para qué lo vas a usar ese don? ¿Para buscar tu propio renombre? ¿Para conseguir un buen empleo y vivir bien? Uno de mis héroes en la fe, y por cierto cantamos una de sus canciones la semana pasada porque Tim me permitió escoger la canción y Naime también, cantamos Señor, hermoso eres. ¿Os acordáis de esa canción? Quizás la escuchaste por primera vez. Pues el que compuso esa canción fue un niño pródigo, de estos con un talento brutal. Empezó en programas de la tele siendo un chaval muy joven. Y toda su vida se orientaba hacia ser un gran estrella de la música. Y estaba a punto, no sé si tenía 16, 17 años, de que le llegara un gran contrato de una discográfica y su vida iba a ser pues una vida de famosos. Pero aquel contrato se esfumó, se perdió por completo. Y eso le hundió en una grave crisis personal. Pero cuando tocó fondo, decidió entregarse cuerpo y alma y talento al Señor Jesucristo. Y empezó a componer canciones para Cristo. Y esa vida impactó a muchos. Y yo estoy aquí por ese músico, cuyo nombre quizás no te suena, porque murió con 28 años. Pero ya quisiera yo vivir solo 28 años para tener ese tipo de impacto para Cristo. Los que me conocen sabéis que soy de lágrimas muy sueltas, así que esto no es nada especial.
Quizás estás aquí y siempre te ha molestado la injusticia. Y desde niño, cuando has visto, no sé, machismo, racismo, las injusticias de esta vida, te remueven las entrañas y piensas, no puede ser, algo dentro de ti protesta. ¿Quién te dio esa inquietud? ¿Quién te dio ese don? ¿Quién te dio esa visión del mundo? ¿Y para qué lo vas a usar? ¿Para qué lo vas a usar? ¿Para que te contraten en una ONG y desaparezcas del mapa? ¿O lo vas a usar para que aquel que dio el don y la inquietud desde el principio, Señor Jesucristo? Jesucristo te invita en esta mañana. Yo tengo necesidad de ti. Yo tengo necesidad de esa inquietud. Dáselo. Ponte bajo su yugo y te garantizo, no una cosecha de 90 ni de 60, quizás de 30, pero será impresionante, emocionante, si le devuelves ese don a quien te lo dio desde el principio. Quizás estás aquí y piensas, ¿cuál es mi don? No sé, nada se me da bien, pero eres persistente. Y tú ves que los que te rodean van una semana, 2 y tiran la toalla. Y otros un mes y tiran la toalla. Pero tú no. Tú perseveras. Eres tenaz y perseveras. Ese es tu don. Yo creo que va a ser el cantante. ¿Quién te dio ese don? ¿Quién te dio esa perseverancia que quizás los que te rodean no tienen? Hubo un joven inglés que quería dedicarse al sacerdocio anglicano. Magnífica idea, ¿no? Aquí Osberto aspira a ser sacerdote anglicano. Es un llamado excelente. Pero el que compuso una de las canciones más conocidas de la historia, Sublime Gracia, John Newton, ex traficante de esclavos, le dijo, no, tú tienes que ser político, porque vio en él este corazón por la justicia, en un Reino Unido sumergido en el mal de la esclavitud. Y este Guillermo Wilberforce perseveró y perseveró y perseveró y luchó hasta el último respirar de su vida, y cuando estaba en su lecho de muerte se abolió por primera vez en todo el gran imperio romano el mal de la esclavitud. Estando Wilberforce en el lecho de muerte, luchó toda su vida, perseveró en contra de una sociedad, en contra, una iglesia incluso en contra, y abolió la esclavitud en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque era perseverante. Entonces yo te pregunto, ¿eres tú perseverante? ¿Quién te dio ese don? ¿Quién te dio ese talento? ¿Tú crees acaso que te lo diste a ti mismo? No, es un don de Cristo. Por lo tanto, devuelve ese don que el Maestro tiene necesidad de él. Por último, ¿caes bien a las personas? Bueno, hace un momento mentí. Dije que no preparé el sermón pensando en nadie en particular. Pero en este último punto, sí, un poco. ¿Caes bien a las personas? ¿Tienes poder de convocatoria? ¿Eres elocuente? ¿Quién crees que te dio ese don? ¿Tienes un don de gentes? ¿Quién te dio ese don? ¿Quién? ¿Y para qué? ¿Para ser comercial? ¿Y tener la mejor casa en tu calle? ¿Mucho dinero en el banco? ¿Muchos seguidores en Instagram? Esa es
neta. Devuelve a Cristo ese don. Necesitamos personas con un don de gentes para predicar el Evangelio. En este país que se está volviendo cada vez más secular, que se olvida a Jesús. Necesitamos personas, hombres y mujeres con un don de gentes para dar a conocer la preciosa fe cristiana en este mundo que cada vez es más hostil. ¿Quién te dio los dones que tienes? De ellos el maestro tiene necesidad. Tú no tienes que preocuparte por cargar el peso. Tú no tienes que pensar en si será grande o pequeña la cosecha. De lo único que te tienes que preocupar es responder al buen maestro: heme aquí, envíame a mí. Por último, esta asna estaba atada. 7 días más tarde, atado estaría aquel que la clavó en una cruel cruz romana, atado pies, atado manos, con clavos de hierro. La asna tuvo que ser desatada para cumplir su pequeña misión. Cristo tuvo que ser atado para que tú y yo fuésemos desatados. Y esta es la verdadera libertad. Dice la Biblia: si el Hijo te libertare, libre serás. Cuando nos aferramos a nuestros dones como si fuesen nuestros, como si pudiéramos simplemente pensar, pues me gusta esto más que lo otro, estamos atados. Sin embargo, cuando Cristo nos desata por el poder del Evangelio, el poder de la cruz, somos libres para cumplir aquello por lo cual estamos aquí sobre la faz de la tierra, que a fin de cuentas no es solo cumplir con tu trabajo, es mucho más que eso. Si el Hijo te libertare, libre serás. Un joven escocés, última historia, que sentía un llamado para ir a la China y servir de misionero, tenía una duplicidad en su corazón, porque además de amar a Cristo, tenía un problema: era veloz, era sumamente veloz. Y la familia le decía: no, nos vamos ya para la China, tienes que obedecer al Señor. En cambio, era un corredor como pocos. Y en esa duplicidad, me voy de misionero, compito en los Juegos Olímpicos. Concluyó: yo sé una cosa, el Señor me ha hecho veloz. Y cuando yo corro, siento la sonrisa de Dios. Y ganó los Juegos Olímpicos y después se hizo misionero y se fue a China. Pero ganó el oro. Todos nosotros somos veloces en algo. Todos. ¿Quieres más? ¿Quieres menos? ¿Para qué el Señor te hizo veloz? Para que tú sintieras su sonrisa sobre tu vida, cumpliendo aquello para lo cual naciste y aquello para lo cual Él te redimió con su sangre. ¿Qué responderás? El Señor esta mañana te dice: tengo necesidad de ti. Respondamos: Señor, heme aquí. Amén.
perdonar las lágrimas. Toda mi familia sabe